Y ahora sí, bienvenidos de nuevo otra vez a vuestro podcast favorito con la estupenda sexóloga, psicóloga y mil y otras cosas aparte de crossfitter, Gracias. Laura. Y con el actor, sex symbol y tío más majo del mundo, Carlos. Y estamos aquí para ofreceros otro capítulo de nuestro podcast Café ¿Sexo? y Drama. Y hoy vamos a hablar de un tema spicy, un tema interesante. ¿Sí? Hoy quiero que hablemos, a ver qué te parece, de los mitos y las realidades del sexo casual. ¡Mama! Que creo que hoy tú vas a tener mucho que contarnos. Uf, de mitos tengo Ya un ves. montón. Ay, de personajes legendarios también. También. Vamos a tener aquí chichilla. Pues sí, vamos a hablar sobre los mitos de lo que es el sexo casual, de cómo lo ve la gente desde fuera. Sí. Mucha de ella, gente que no tiene sexo casual O que no ha tenido mucho. o que no ha tenido mucho. Y después, pues la realidad. Correcto. Sí que es verdad que este capítulo es muy importante que maticemos de que es algo generalizado. Exacto, que cada persona es un mundo. Efectivamente, que ahora aquí lo vamos a desmentir, que es un mito, pero a lo mejor para Pepito no lo es. Bueno, que es una realidad para esa persona, exacto. Claro, estamos generalizando. Pero que es como lo más común. Efectivamente. En lo más común no es un mito. Habrán sí. personas que sí, como Claro. siempre. Sí, no el uso del uso de la palabra generalizar como algo malo, sino Exacto. como del porcentaje De lo más estadística. habitual. Sí, de lo más habitual. Y hay muchos. Hay un montón. Y muchos de ellos son despectivos. Sí, la gran mayoría, de hecho. Creo que esto también tengo que decir, si me permites el apunte Por antes de favor. empezar, que está muy relacionado con nuestra sociedad, ¿no? Que venimos al final de una tradición católica, entonces se visualiza mucho, ¿no? El compromiso como una forma de que realmente tenga un sentido, que sea lo correcto, de no tener sexo en la primera cita porque pues te estás vendiendo al mejor postor, ¿no? Que además son pensamientos bastante retrógrados, pero que desafortunadamente parece que están volviendo con bastante fuerza. Sí, ¿eh? Sí, o sea, es heavy. Pones los podcasts de los tetes y de los bros y salen frases tales como una mujer que ha tenido muchas parejas sexuales es una persona usada, ¿no? Entonces me parece, bueno, terrible, vamos a partir de ahí. Pero sí que es verdad que muchos de estos mitos van muy relacionados con eso, ¿no? Como en la falta de calidad como persona de una persona que sí que tiene encuentros casuales a nivel sexual, ¿no? Y es muy curioso cómo esos mitos, generalmente erróneos, ¿sí? Los imparten personas del género opuesto. No es un mito que me pongo a mí mismo, es algo que yo pongo a alguien que efectivamente es por la falta de información. Por la falta de información, sí, y también por el miedo, yo creo. Es decir, al final hay muchos de estos mitos que vienen muy relacionados con he tenido una mala experiencia o yo la he interpretado de cierta forma y a partir de ahí la generalizo, ¿no? Total. Te pongo un ejemplo que es uno de los mitos como más habituales, ¿no? De que la gente que tiene sexo casual lo que quieren es llenar un vacío o huir de sí mismos o de sí mismas o de sí mismas a partir de usar a la otra persona, ¿no? Entonces es como, claro, tú no tienes que querer este sexo casual porque si lo haces te están usando, ¿no? Te están usando para su beneficio. Y creo que esto viene muy atado a este miedo a que nos hagan daño, a que no se nos valore, ¿no? A que perdamos valor incluso a nivel social. No sé, creo que tiene mucho que ver también con muchas emociones desagradables o experiencias aversivas, ¿sabes? Sí, y sobre todo también sobre la opinión colectiva de la sociedad, que es cambiante y está cambiando. Entonces, efectivamente, como todo mito, tiene que caerse por su propio peso. Sí,
Pero creo que va a caer cuando dejemos de alimentarlos también. Sí, porque sí que es verdad que incluso nuevas generaciones están siguiendo alimentando esos mitos. Exacto. Y ya te digo, últimamente a mí me da un poco de miedo ver cómo aumenta o ciertos mitos que ya habían pasado o que habían perdido mucha fuerza como este, ¿no? De la gente que ha tenido muchas relaciones sexuales tiene menos valor. Esto hace unos años que ya no se percibía tan así, ¿no? Y cada vez parece que volvemos ahí. Y es muy duro, la verdad. Sí. Y si te das cuenta, no hay tantos mitos para el hombre blanco cisgénero heterosexual. Hombre, claro que no. Porque son los que tienen el poder al final, claro. ¿Verdad? Son al final los que ponen los mitos a todos los demás. Exacto. Pero vuelvo a repetir, desde el miedo, es desde esta masculinidad malinterpretada, ¿no? De que pues tiene que ser el hombre, el conquistador y el cazador y tal, y que es una presa. Y bueno, incluso, perdóname, que sepas que existen podcasts en que te enseñan cómo ligar, pero nivel que te tienes que poner en un ángulo de 45 grados, que tienes que hacer no sé qué, que es como, pero qué falso es eso. Entonces, bueno. Sí. Estoy de acuerdo contigo, Laura, que es sobre todo con el miedo, pero también creo que es la desinformación. Sí. Un ejemplo que me cayó hace unos cuantos años, una persona ¿sí? Cercana, ¿vale? De confianza y tal, pero sí que es verdad pues que es hombre y es cisgénero, es heterosexual, ¿vale? Y de una generación, pues bueno, de la época, de la generación de nuestros padres. Y yo le estuve contando, porque me vi así como de bajón, y me dijo, ¿qué te pasa? Y dije, que en ese momento rompí con un chico con el que estaba saliendo. Y su respuesta fue, a ver, pero es normal, eres gay. Andas con... Es que vosotros andáis con muchos a la vez. Y aquí tenemos otro mito. Claro, la cara que se me quedó uno. Yo me abrí a nivel emocional. Era muy vulnerable. Esa persona tenía como yo creía que era un espacio seguro. Y que utilice ese mito es como, no. Y es porque no tienes ni idea. Ya. No tienes ni idea. Y como dice Rajoy, ¿pensáis antes de hablar o habláis después de pensar? ¿Sabes? Porque esa persona claramente hizo eso. Entonces, mitos así hay muchos. Si quieres desmentir un mito de una persona gay, pregúntale a una persona gay. Claro. Punto. Y efectivamente, tendrá que le preguntes, a lo mejor dirá, no, pues yo sí. Yo sí que follo para llenar un vacío. Bueno, pues estupendo. Ok. Porque es eso. Aquí eso es estadística pura y dura al final. Claro. Pero no inventemos o no vayamos creando, alimentando esa conciencia de hace años. Claro. Porque sí, hace años la gente pensaba que por ser gay, tú le decías a tus padres en los 70, no, en los 80, en los 90 que eras gay y te lloraban porque te decían, te vas a morir. Claro. Porque había una epidemia del SIDA. del SIDA, de transmisiones, de enfermedades de transmisión sexual. Sí. Y es como, no. Ya no así. Dato que quiero dar. El porcentaje en España de personas con SIDA actualmente es más alta en parejas o en personas heterosexuales que en parejas homosexuales o personas homosexuales. Lo cual, debo decir, justamente nos indica que se ha trabajado mucho para informar y para proteger a las personas homosexuales y que desafortunadamente muchas personas o parejas heterosexuales se toman las enfermedades de transmisión sexual como si no les fuera a tocar, ¿no? Como si fuera una ruleta. Pero bueno, eso es un tema aparte. Sí, es como que las parejas heterosexuales, el mayor problema es, me voy a quedar embarazada. Es como es un problemón también, sí, pero... claro, lo es. Pero no es el único. En la sociedad hoy en día tener un hijo no pensado es un problemón. Es un problemón porque económicamente es complicado. Tal cual. Pero están las enfermedades también. Sí, sí, indiscutiblemente. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, estos mitos, hay algunos relacionados con la orientación sexual, como bien decía Carlos, de las personas homosexuales, hombres, son muy promiscuos, o las mujeres homosexuales solo buscan tener novias y tener relaciones, ¿vale? De nuevo, es una generalización, habrá quien sí, habrá quien no.
Y jugamos con eso a veces, ¿eh? También es verdad. Sí, porque al final que haces al final broma. es una broma. Claro, haces broma. Cuando una pareja gay va muy en serio o muy intensa de golpe, yo le he dicho, era como de golpe, ¿nos hemos convertido en lesbianas? Ajá. ¿Sabes? Porque es como, se generaliza que la mujer lesbiana sí que como, no buscan sexo casual, es como pareja y gatos y casita, y es como, Ajá. no. Claro que no, o sea, Como de hombre todo. homosexual, pues también querrá casita, gatitos. Yo personalmente soy gay y lo que más quiero en mi vida es casita, jardín, valla blanca, perro y un bebé. Claro, que al final va a personas y que habrá Claro. hombres gays que no, y mujeres, mujeres lesbianas que Que tampoco. tampoco. Y que también no solo va a personas, sino que también va a momentos vitales. O sea, yo personalmente he tenido momentos vitales en que me ha apetecido mucho más el sexo casual y momentos vitales en el que no. Y está bien. Al final es no entrar en estos juicios desde estos mitos. Entonces, el mito este de, pues, se hace para llenar un vacío, no siempre. No siempre se pretende llenar un vacío o no siempre se pretende huir de alguna cosa o no siempre se pretende... pues a veces simplemente es, me apetece explorar, conocer gente desde este punto, pasárnoslo bien y siempre y cuando, vamos a rescatar el episodio anterior, siempre y cuando haya responsabilidad afectiva y haya... ¡Comunicación! 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 Perdón, me he equivocado con la canción, no hay manera. Bueno. Claro, pues siempre y cuando haya todo esto, claro, no tiene por qué ser un problema, en realidad. Puede ser un encuentro en que nos cuidemos desde este punto, nos lo pasamos bien y después, pues, con responsabilidad afectiva, pues ponemos el límite que necesitemos o hacemos pues unos cuidados post relación sexual chulos y a partir de aquí que te vaya todo genial en la vida y está estupendo. Tal cual, al final es un placer más de la vida. Que estoy súper seguro y lo valoro mucho la persona que dice, no, yo he conocido a mi pareja desde los 20 y llevo toda una vida con él o con ella. Maravilloso. Yo, por ejemplo, cuando viajo, busco en Google dónde se come el restaurante más rico de ese país que viajo. Cuando estuve en la India, igual, pues curries, museos, parques, templos, Me metí en Grindr también. Ahora explico lo que es Grindr. Pero bueno, me metí en una app de citas y también no fueron chicos, no fueron tantos. No. Pero hiciste también turismo desde ese punto. Claro, porque es válido. Claro, y es igual de válido que no te apetezca hacerlo, porque personalmente a mí nunca me ha nacido eso, pero también es válido que te apetezca hacerlo. O sea, al final, repito, siempre y cuando cuidemos a la otra persona, seamos respetuosos, entendamos incluso la diferencia cultural, etcétera, todo bien. Y que sobre todo, creo que lo más importante, que esto también es un concepto, en las relaciones casuales es que quede muy claro las reglas de juego. Las reglas de juego es responsabilidad efectiva y una palabra que empieza por com y acaba en acción. Ya está. Sí, que si no es que no vamos a acabar nunca. No. Es muy importante. Claro. Porque sí que es verdad que hay muchos tipos de sexo. No conoces tanto a la persona para saber. Claro. Para crear un vínculo tan fuerte y crear un espacio seguro tan rápido. Claro. Porque personalmente, no para todo el mundo, para mí el sexo es un lugar seguro, en el cual me siento súper vulnerable. Entonces eso, una de dos. Hay muy buena comunicación. ¡Comunicación! Y se crea ese espacio seguro y se crea ese vínculo, que vínculo ya hemos hablado antes, no hace falta conocer a una persona muchos años para crear un vínculo. O si no, no pasa. Claro. En mi caso. Sí que es verdad que tengo conocidos que me dicen, no, para mí el sexo no hace falta que haya un vínculo ni un espacio seguro. No personas. Simplemente como quien se va a comer un McDonald's. Ya, como quien va a jugar a pádel. Tal cual. Tengo un rato libre, hay un chico guapo a 100 metros, le apetece transicional. Chao. Me imagino que a nivel de alma, a nivel de energético se le queda algo después de echar un polvo, pero bueno, no deja de ser la misma sensación después de echar un partido de fútbol. Claro.
que totalmente respetable, pero no todo el mundo, y volvemos otra vez al mito, lo hace de esta forma. Exacto. Y que además también es cierto que hay un temazo aquí, que es que se interpreta que cuando yo tengo sexo con alguien, puedo tenerlo sin vincularme de ninguna forma. Y a pesar de que hay, obviamente, distintísimos vínculos y grados de vínculos y que cada vínculo es un mundo, cuando yo tengo una relación sexual con alguien y entro en este espacio de intimidad y hay un contacto sexual en el que me lo paso bien e incluso llego al orgasmo, genero oxitocina. Ojo, al orgasmo, ¿eh? Claro, genero oxitocina. La oxitocina es un neurotransmisor, ¿vale? Es como una química del cerebro que lo que hace es que me hace sentir vinculada a la otra persona. Es decir, generamos oxitocina cuando nos abrazamos durante no sé cuántos segundos, generamos oxitocina cuando tenemos un orgasmo, cuando hacemos un contacto piel con piel durante no sé cuántos segundos. Entonces, a pesar de que no sea el vínculo de tu vida, obviamente existe, sí, hay un vínculo y existe esta necesidad de ser responsables efectivamente, pero sí, exacto, hay un vínculo, es decir, esta persona ya no te es indiferente. Cuando tú a esta persona la veas por la calle, te vas a dar cuenta y te vas a fijar, no es, vas a pensar en ella, vas a pensar en algún momento, quizá no toda tu vida, en plan, ¡ay, qué bonito fue ese encuentro! Pero sí que hay algo ahí. Y si encima te lo pasas bien, pues es posible que quieras repetir, o quizá no, ¿eh? Pero que podría pasar y que ya se empieza a generar este vínculo. Pero sí que coincido mucho con lo que comentabas tú, Carlos, del hecho de que tenemos que, y no voy a bailar, comunicarnos, pero porque creo que muchas veces también en el sexo esperamos que la otra persona deduzca, entienda, capte qué es lo que queremos y cómo lo queremos y de qué forma lo queremos. Y al final es como no somos mentalistas, no todo el mundo hace un análisis de la conducta que alucinas. Entonces, poder expresar me gusta esto, no me gusta lo otro, me siento cómoda así, no me siento cómoda así, creo que es importantísimo, ¿no? Para que este encuentro pueda ser agradable para todo el mundo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es eso, el hablarlo todo. Creo que se tiene que hablar más. Sí. Que muchas veces eso, ¿no? No, sexo casual, no me sé ni su nombre. Vale, hay gente así. Hay gente que se tira a alguien, no sabe ni su nombre, echado bacalao y nunca más la ha vuelto a ver. Pero sí que es verdad que en general, cuando es sexo casual, tienes que hacer más esfuerzo. Porque tienes que hablar más, tienes que comunicar más. Comunicación. Tienes que hablar más, tienes que compartir todo. Claro. En un periodo de tiempo mucho más corto. Exacto. Uno de mis ejemplos, como ya sabemos a estas alturas, yo me fui a Inglaterra a vivir durante 10 años. Yo empecé a tener sexo en inglés. Y es muy curioso porque, claro, el vocabulario sexual no te lo enseñan en ningún sitio. No, la verdad que no. Duolingo no entra ni ahí. Duolingo, ni la ESO, ni bachillerato, ni nada. Las series. A no ser que mires porno en inglés. Sí, claro. Pero bueno, tú y yo, que vemos porno, y tú también, dime cuánto diálogo hay en las películas de porno. Además el oh yes y el oh my god. En las de gay que yo veo al menos, como mucho empiezan con hey dude. Oh. Siempre está el gay que hace heterosexual porque así nos pone más, parece ser. No, I'm not gay. Y acaban follando. Pero diálogo cero patatero. Entonces, claro, yo empecé a hablar con chicos y a mí lo que más me gusta es el previo. El ¿qué me harías? ¿Y qué tal? Claro, ahí me escriben cada cosa que yo era Google. Diccionario al lado, claro. Tal cual, es Google todo el rato. Claro. Google tendría que flipar. Google flipaba. Si recogieron tus datos, tendrían que flipar. Y después le sumas a la respuesta final, que te dicen, y ahora tú. Y claro, yo qué coño voy a decir, yes. I will touch you all your body. So hot. So hot. Horny. Claro. Ya. Entonces, consejo para todas, para todos, las 50 sombras de Grey en inglés. Toma ya. Mira que no lo había pensado, Súper fácil de leer. Eso sí, yo tapé la portada porque me daba mucha cosa estar en el metro y que la gente viera que estaba leyendo 50 Shadows of Grey. Y aprendes, por ejemplo, mirada intensa en inglés es gaze.
gaze. Entonces, claro, dices, and I will, and your gaze will look at me. Y no sé, ya está, ya lo tienes, ya lo tienes. Bueno, la cosa, que tuve que aprender vocabulario. Claro. Para tener esa comunicación, ese intercambio de palabras, sí, para crear ese espacio seguro. Claro, sí. Y claramente para decirle, hasta aquí, esto sí, esto no, no es todo, oh my god, deeper, 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 faster, 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 más rápido, más rápido, más rápido, más dentro, más dentro, más dentro. Claro. Hay que también comunicar lo que no te gusta, lo que te gusta, el cómo, lo que necesitas previamente para que las cosas se dilaten, porque las cosas, tanto en tu lado como en mi lado, se tienen que dilatar. Y eso es trabajo previo. Sí, no, esto no, o sea, aquí no puede ser pim pam pum. Claro. No. Consejito, si vais a tener sexo casual y el chico siempre te dice, uy, estás muy cerrado, avísame cuando se te abra. Tú dices, chiquet, no. No, more. Eso es trabajo tuyo, corazón. Claro. Claro. Y esa es la falta de empatía, que la gente cree que por tener sexo casual somos robots. Sí, sí. Y no. Como si no tuvieras tampoco una necesidad de cuidar a la otra persona como la persona que es. Es más, poco se habla del after sex. Poco se habla de la importancia del after sex. Es decir, poco se habla de que después de tener un encuentro sexual, el tener un momento de cuidado, no hace falta que nos estemos toda la noche acariciándonos, pero un momento de cuidado de Claro. cómo estás, me ha gustado, estás bien, necesitas algo, espero que pues haya sido todo cómodo, un abrazo, un beso, bien. Y a partir de aquí, cada cual se viste y a seguir su vida. Unos mimitos de toda la vida. Sí, pero que tampoco hace falta que nos tiremos aquí no. románticamente a dormir juntos haciendo la cucharita, ¿me explico? Va, no, claro. Pero un mínimo también de ¿y cómo estás tú ahora? ¿Y qué necesitas? Y después el compartir, creo que eso también es una cosa que no se hace mucho, ¿no? Me ha gustado esto, me lo he pasado muy bien, ha sido un rato muy chulo, ¿sabes? No sé, un feedback positivo en ese encuentro. Sí. Puede ser interesante. Sobre todo positivo. Si es sexo casual, no hace falta que le digas lo mal que lo ha hecho. No. No es necesario. Es más, aparte de que siempre vamos a hacer una crítica constructiva, porque la destructiva lo único que hace es destruir, no sirve de nada, pero aparte de eso, esa persona tampoco seguramente necesite ese feedback y tengamos en cuenta que lo que a ti no te ha gustado no significa que le guste al siguiente. Exacto. Quizás hay alguien a quien le flipa eso. Entonces, claro. Bueno, eso es una cosa también a tener en cuenta. Pero bueno, volviendo a los mitos, porque tú y yo nos vamos. Sí, nos estamos yendo. Estamos hablando, pues, de, este mito del vacío, este mito del huir, ¿no? Y que hay muchas personas que simplemente, pues, es desde el disfrute o es desde el explorar. Es más, si lo hacemos bien hecho, me refiero con esta responsabilidad afectiva, con este cuidado, etcétera, puede ser un espacio increíble para explorar cosas nuevas, cosas distintas. Y mejorar. Claro, aprender. Aprender, al final, suena raro, a lo mejor para alguno de vosotros escuchar que tener sexo casual al final es un entrenamiento. Y que del mismo modo que, por ejemplo, si tú llevas 20 años con tu pareja, sois expertos en tener sexo el uno con el otro, porque sabéis perfectamente qué le gusta a uno y al otro, y eso está estupendo. Cuando no tienes una pareja estable, si por lo que sea has tenido una época en la que has tenido sexo con varias personas, pues eso te ha dado la oportunidad de aprender muchas cosas distintas y muchos gustos distintos. Y al final, ¿sabes eso que dicen de se combate la ignorancia leyendo o viajando? Pues si tú conoces a muchas personas en este ámbito, vas a justamente romper muchos prejuicios de esto siempre tiene que ser así o esto se gusta de esta forma, ¿no? Porque vas a ver como, ostras, pues así como a fulanita le encantaba esto, a menganita le incomoda, pues a menganita le gusta de esta otra forma. Y entonces vas a tener un repertorio mucho más amplio y vas a dejar de suponer que sabes lo que estás haciendo en todo momento, porque, de nuevo, cada persona es un mundo. Tal cual. Entonces, bueno, creo que también es una forma como mucho más sana de ver el sexo casual. Y rompes prejuicios. Exacto. Sí. Rompes prejuicios porque a lo mejor en tu cabeza tú estuviste tu primer sexo, el primero o el segundo, con alguien que a lo mejor los pies los odiaba, un ejemplo,
Y después dices, vale, pues los pies son malos. No los metamos al nivel sexual porque no, son pies, qué asco, tal. Y después te vas descubriendo gente por el camino que les encanta, que les fascina. Creas ese espacio de confianza y tú dices, me dejo llevar, vamos a ver qué. Yo he aprendido de cosas por dejarme llevar, Claro. pero siempre lo que dice Laura. Zona segura, dejarlo todo claro, reglas del juego súper claras. En el momento en que ya no te sientes cómodo, pues frenas eso. Efectivamente. Porque al final, el ejemplo de los pies me ha gustado mucho porque es un ejemplo que se hace mucha broma y que, bueno, pues es que el mundo es muy amplio y hay de todo, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, pues me dejo llevar y lo pruebo y quizá, ostras, me gusta. O quizá, sin más. O quizá digo, no es lo mío. Claro. Y está bien, pero ya lo has probado. Y has visto que no pasa nada, que no tiene por qué ser nada malo, en realidad. Efectivamente. Sí, me gusta mucho eso. Sí, la verdad que... Y es un relajo. Sí, porque puedes fluir más. Porque sí, al final esa libertad sexual te hace estar mucho más lleno. Sí, y mucho más, exacto, relajado sería el poder soltar, dejarme llevar. Al final yo creo que el sexo se tiene que ver mucho desde este punto de jugar, ¿no? De explorar, de lo divertido, de las sensaciones, de... Claro, es que es un juego. De salir de aquí y conectar mucho más con el cuerpo, ¿no? Es como mucho más así, pero creo que cuando hay mucho prejuicio, ya sea en el tipo de relación, pues como ahora hablamos del sexo casual, como en las prácticas, lo que hacemos es limitarnos muchísimo y dejar de disfrutar, porque estamos Tal cual. aquí. Y que muchas veces al principio dices, tengo un problema, porque no lo estoy disfrutando. Ya. Entonces, es un temazo. Sí. Entonces después es, al ir descubriendo diferente gente, dices, no, chico, el problema no era yo. El problema era a lo mejor la otra persona o la situación en la que estaba. O el prejuicio que tenía esa persona. O el prejuicio. Efectivamente. O yo. O mi prejuicio porque yo estoy juzgando esto o a mí mismo, o el prejuicio de la otra persona porque me está juzgando. Porque claro, si me invento, a mí me fliparan los pies y te lo propusiera y tú me dijeras, qué asco. Ya está. ¿Qué me pasa? Es algo malo en mí, ¿sabes? También quiero sacar otro mito muy potente, que es el de las enfermedades de transmisión sexual. Sí. Que se entiende que una persona que tiene mucho sexo casual muy probablemente sea quien tiene una ITS o que esta ITS, infección de transmisión sexual, ¿vale? Porque tú puedes estar infectado, infectada, pero no tener la enfermedad. Pero bueno, como que estas personas son las que siempre transmiten esta enfermedad a lo loco, ¿no? Y creo que eso es otro mito, porque al final, pues seguramente habrá personas que son irresponsables en el sentido de tener muchas relaciones sexuales sin preservativo y que no se hacen chequeos, porque de vez en cuando amigos, amigas y amigues es interesante hacer un chequeo para ver que todo está bien, ¿vale? Si tienes una pareja estable no es tan importante, obviamente, pero cuando no la tienes es importante hacerlo. Y es que es muy fácil aquí en España. Vas a tu médico de cabecera, le dices, quiero hacerme un test, una revisión, te manda al de la enfermedad de transmisión sexual y es gratuito. A eso le sumas que hay centros sexuales en los cuales vas ahí muchas veces sin cita previa y te lo hacen. Sí. Y te hacen gonorrea, clamidia, sífilis, que son los más importantes, y de VHI. Y con las chicas también, con el ginecólogo o la ginecóloga, lo podéis pedir, porque sí que es verdad que hay algunas enfermedades cuando tienes útero, perdón, he dicho chicas, podrían ser chicos también, pero bueno, cuando tienes útero, que hay que tomar las muestras desde allí, que no es únicamente a nivel de sangre, pero que como bien dice Carlos, es pedirlo y hacer esto, no duele. Y no sentirse avergonzado. Claro, es que es algo que le podría pasar a cualquier persona en realidad, porque a veces pasan cosas. A veces pasan, efectivamente. Y al final es estadística, también claro. te digo. Porque muchas veces hacemos, si no es A, es B. Entonces, yo no tengo enfermedades de transmisión sexual porque tengo pareja cerrada y llevo 10 años con una persona, ergo, quien no tiene relación cerrada y lleva 10 años con una persona, tiene que tenerlas. Es como si no es blanco, es negro. Es como, no, efectivamente, si llevas relación cerrada durante 10 años con una persona,
y os habéis checado desde el principio, si todo va bien y es cerrada de verdad, que eso ya es otro melón que no voy a abrir. Exacto. No tenéis que tener. Claro. Y hay un punto que ya no os tenéis ni que preocupar, porque no es algo que aparezca de golpe. Exacto. Aunque sí que es verdad que hay muchas de estas enfermedades que se quedan como dormidas dentro de tu cuerpo, latentes, no se contagian, pero sí que te puede salir en tu cuerpo. Pero los que no estamos en ese punto, y me pongo en ese grupo totalmente orgulloso, sí que corremos más riesgo. Sí, es cierto. Pero es un riesgo medido. Si tienes conciencia. Exacto. Es un riesgo de... hay muchas formas de protección, también con un poco de cabeza, como te digo. Hay veces que hay sitios que se llaman chills. ¿Vale? ¿Conoces? No. Hay saunas gays, por ejemplo, en las cuales pues hay muchos tipos. No puedo hablar mucho porque nunca está en una. Vale. Prejuicio que aún tengo. Vale. Y miedo que aún tengo. Porque yo pienso que voy a ir a ese sitio y voy a salir con gonorrea, clamidia y sífilis. Vale. Es más, siempre cuando estoy con un chico al día siguiente me doy la garganta y pienso, ¡ay, es gonorrea! Soy súper hipocondríaco, es cierto. Pero mira, es un prejuicio porque me viene de un miedo y de una desinformación. Exacto. Ahí la has dado. Que es lo que hemos estado hablando en el último capítulo. No, al principio de este capítulo. Al principio, que se me mezcla todo ya. Al principio de este capítulo. Sí. Es verdad. Y iré algún día. Venga. Pero tengo que ir con alguien de confianza. Que me haga de roca. Me parece guay. Yo no te puedo acompañar. No pasa nada. Ya tengo a uno, David, ya iremos juntos. David, mi amigo David. Que sí, pero que David, el de Londres, David. Gracias, David, por acompañarle, porque sí tendremos más chichilla en futuros podcasts. Quién sabe si existe una segunda temporada. Espero que haya esta información. Un monográfico de saunas. Y entonces ahí es un sitio donde la gente pues va a tomarse algo. Hay diferentes tipos de código de ropa, en plan, puedes ir desnudo, puedes ir en calzoncillos y tal. Y hay lugares pues donde la gente tiene sexo. Bueno, pues como un club de swingers de los heteros, ¿no? Sí. Me imagino. Es que no he estado. Yo sí he estado, sí. Yo no sé si he estado. ¿Ah, sí? Sí. Laura, spicy. Pero la verdad, no voy a ir de tía súper guay y que ha ido mucho por la vida, sino, bueno, al final, en mi formación como sexóloga fuimos y fui, de hecho, en este momento yo soy una relación cerrada, con lo que yo fui solo a, pues, ver un poco cómo era el ambiente, sí, a pipear. Y sí, y la verdad es que era como súper interesante porque de hecho en este espacio, lo más guay de estos sitios es que el consentimiento es como una piedra angular enorme que está allí. Es decir... Sí, eso lo he escuchado mucho. Es increíble. Es un espacio en que hay un código, por ejemplo, hay el código de la mirada, ¿no? Hay un código de que si yo te veo y me gustas, yo te miro. Sí. Y si tú me mantienes la mirada... Es que estás de acuerdo. Exacto. Entonces yo me puedo acercar a ti. Si tú me retiras la mirada, entonces... Claro. Bueno, yo estuve mirando el techo y el suelo que no os cuento, ¿vale? Claro, y en ese momento era como, yo aquí no me va a hacer nada. Pero estuvo muy guay porque el ambiente era como muy, pues eso, muy de consentimiento, muy relajado. Cada persona fluía a su forma, no había ningún tipo de juicio. Y me pareció un ambiente muy sano. Claro. Es más, me he sentido mucho más respetada bailando como de fiesta en un club de swingers que en una discoteca normal. Sí, porque allí absolutamente nadie te toca ninguna parte, veas el culo, cintura, pechos, tal, en ningún momento si no hay un consentimiento explícito. Es decir, el máximo que me tocaron a mí fue apartarme el pelo. Nada más. Wow. Y fue como, vale, fíjate que un sitio que tiene tanto prejuicio, ¿no? Como tan de gente libertinaje. Tanta libertad sexual. Y tan... Que se ve como muy sucio, como muy oscuro, es un sitio que es al contrario, es súper sano, hay distintas salas, hay distintos espacios. Sí que había, por ejemplo, una sala que había una norma explícita de que si entrabas en esa sala tenías que participar, con lo que yo allí pues no entré, pero había muchos espacios, era como súper relajado, no sé, como un sitio en el que el sexo no se veía como nada sucio ni nada donde juzgar
y que habían parejas establecidas que venían a hacer intercambios o que venían a incluir una tercera persona o que venían a hacer otro tipo de prácticas sexuales y fue súper sano. Sí, sí, sí. Yo creo que también lo mío es una base de poca autoestima, ¿eh? De decir, es que a lo mejor llego ahí y nadie me va a querer tener sexo conmigo. ¿Sabes? Se suma también a lo mejor la falta de autoestima, aunque también ahí irá todo el mundo. De todo tipo. Pero bueno, la cosa es, hay esos lugares en los cuales, bueno, pues hay muchas reglas y hay mucha seguridad, pero también el preservativo, por ejemplo, es opcional. Entiendo. Donde yo fui, sí que había un tema que era que tú podías ir a cualquier persona que trabajara allí, fuera camarero, camarera, recepción, o sea, en la entrada, en el guardarropa, y le podías pedir preservativos y te los daban. Mira. O sea, que estaba muy bien pensado. Pero sí que es verdad que hay ambientes en los que quizá no se lleva tanto por el hecho de que hablábamos antes de cómo no me puedo quedar embarazado, pues bueno. Claro, el problema que tenemos personalmente, porque todo esto es desde nuestra humilde opinión, Indiscutiblemente. no es una verdad, es en el mundo gay, por ejemplo, nos estamos cuidando tanto sobre el VIH que todos se toman una pastilla que se llama el PrEP. Sí. Que es una pastilla, creo que lo conté esto sí en un capítulo anterior. Creo que sí. Una pastilla en la cual pues, tú te tomas regularmente y eso pues hace que no se pueda contagiar, ni recibirlo. Entonces, el nivel se ha relajado mucho. Claro. En lo cual, mucha gente junta en una misma frase gonorrea, sífilis y clamidia con un no pasa nada. Y yo, como hipocondríaco que soy, a lo mejor no pasa nada. Porque al final sí es como una semana antibióticos y ya está. No es nada grave. Pero pienso, ¿qué necesidad tengo de pasar yo por eso? Ya. Pero entiendo que cada uno tiene su nivel de flexibilidad en diferente punto. Claro. Sí, pero que el hecho de que tú puedas tener muchos encuentros sexuales no implica que la vayas a coger todas. Ni que vayas a repartirlas. Efectivamente. Por todos los lados, ¿no? Efectivamente. Sí. Yo soy un claro ejemplo y estoy muy orgulloso. Yo he tenido sexo casual pues la mayoría de mi vida, porque nunca he tenido una relación como larga y cerrada, y nunca he tenido una enfermedad de transmisión sexual. Qué bien. Y ese es el miedo, ¿eh? Yo creo que una vez que la coja una y diré, bueno, Carlos, no se te ha caído el brazo a trozos. Ya, no ha sido tan grave, ¿no? Claro, no se te ha caído la picha a trozos, ¿sabes? Pero da igual, quiero decir, mi nivel de exigencia es ese. Y es respetable. Y es otro punto más en las relaciones casuales. Hay que dejar muy claro cuáles son tus límites. Exacto. Muy claro. Bueno, pues yo no utilizo condón. Pues yo tampoco. Listo. Claro. Lícito. Si estas dos personas están de acuerdo con esa regla, maravilloso. Es marcar las reglas del juego muy claras. Y de hecho, cuando no las marcas, es cuando a veces puede pasar, no sé si tú te has encontrado en esto, que quizá no has marcado una regla o no la has marcado muy clara o no has sido consecuente con esa regla, ¿no? Y como que para agradar al otro o para ser aceptado o por lo que sea, cedes y tienes esa sensación como de vacío, ¿no? Como de, sí. Como de que muchas veces pasa cuando no te estás escuchando a ti mismo o a ti misma o a ti misma y tienes como esa sensación como de rechazo, de vacío, de no me está gustando nada esto. Y creo que ese es un tremendo temazo del que quiero hablar en el Café Confession. Chan, chan, chan. Café Confession. Vamos. Vale. Chan, chan. Aquí estamos. Café Confession. Vale, ¿empiezas tú? Empiezo yo. Venga. Vale. El hueco que genera. Sí, tengo que admitir que uno que estamos llamando que es un mito, que es llenar ese hueco emocional, de cualquier tipo, de atención. ¿Qué más hueco puede haber? Sí, de sentirme visto, de sentirme deseado, de sentirme especial. Yo lo tuve una vez, así como muy
Y fue, bueno, yo estaba con un chico, Ujú. entre tantos otros, un inglés. Me dejó Vale. con muy poca responsabilidad afectiva, hay que Vale. decirlo. Con una botella de tequila me dejó, imagínate. Me Vale. dijo, te regalo. Oh, ok. Fue una semana de Sex and the City y tequilazos, vamos, divinos. Locura. Al cabo de un mes quedamos otra vez para hablar. Vale. Quedamos para hablar, no creo que fuera para solucionar, a lo mejor sí era para solucionar, a lo mejor para volver o no, no lo sé. Tantear terreno. Sí. Ujú. Sobre todo, no, era más para yo pedirle explicación, Vale. porque fue con tan poca responsabilidad afectiva que en su momento dije, ok, y al cabo de un tiempo dije, no, quiero saber por qué. Claro. Y vamos a hablar de eso. Ujú. Entramos al restaurante, hola, ¿qué tal? Bueno, se le veía al chico nervioso. Tardé 5 minutos para decirle, pues anda que no he follado desde que lo dejamos. Y eso es un ejemplo de falta de responsabilidad afectiva por mi parte, Sí. de venganza, Ajá. pero sí que es verdad que fue una semana en la cual no sé por qué me dije uno por día. Vale. Uno por día por una semana. Vale. El nivel, claro, bajó mucho. Vale. Hubo momentos que era, ¿qué coño hago aquí? Ne. Pero era para llenar ese vacío Ujú. que me había dejado el otro chico. Claro. Y que no estoy orgulloso, pero bueno, que Lo, todos nos lo encontramos, gestionaste así en ese momento. Al efectivamente, lo gestioné final. así y así fue. Ese creo que fue el momento más down, más bajo, puedo decir, Ajá. que tuve por utilizar el sexo de una forma que no se tendría que utilizar. Vale. Muy bien. Brindo por ello. Vale, va. Yo voy a dar un ejemplo de una vez en la que yo me sentí muy vacía. ¿Vale? Okay. O sea, yo fue desde este no saber poner el límite bien. Bueno, me fui a casa de un chico con quien habíamos tenido algunas citas y tal, y era un plan en el que yo pues no podía volver a mi casa, o sea, me tenía que quedar a dormir allí, etc. Entonces, bueno, tuvimos sexo, ok, bien, dormimos y dormí fatal. Y el día siguiente volvimos a tener sexo, pero fue un sexo que yo no tendría que haber tenido. Es decir, tuve sexo como un poco para agradar al otro, como porque me buscó y dije, ok. Fue un sexo sin un solo beso. No. Fue asqueroso, fue asqueroso. O sea, la sensación fue asquerosa, ¿eh? En plan, un sexo sin caricias, sin, o sea, fue pim pum pam pum. Y salí de allí con una sensación de vacío y de asco. De estar De, usado. sí, de haber, en plan, ¿por qué he hecho eso? Y obviamente lo hice, pues eso, ¿no? Por agradar al otro, porque se espera eso de mí. Y era un sexo casual, porque era un chico con el que, bueno, pues había habido un par de citas quizá, pero bueno, con un pim pam sin más. Y no lo repetiría, la verdad. Así que poned límites y respetadlos, por favor. Sí, sobre todo. Y que el sexo casual no sea la consecuencia de un problema. Exacto. Que sea simplemente para pasárselo bien. Sí, no es la solución de nada. Aparte de disfrutar. Exacto. Volvamos Totalmente. que me doy la rodilla. Venga. Sí. Ay, Qué cansado. ¡Ay! ay. Y ahora nos toca. Me encanta cuando pasamos los 30, cuando nos sentamos, es un ¡ay! ¡Ay! ¡Uy! Bueno, yo tengo agujetas también, ¿eh? ¿Sí? Claro, de crossfitter. Ah, claro, de CrossFitter ella. No me gusta nada, pero voy y lo hago. Y si alguna vez has hecho CrossFit conmigo, lo sabrás perfectamente de que odio cada segundo que estoy allí, pero voy por mi salud física y mental. Muy bien. Total, ¿juego? ¡Juego! ¡Jueguecito! Vale, el juego de hoy que te traigo, Laura, está, como dicen los ingleses, on my alley. Ok. Que es en plan, está en mi terreno de juego. Lo cual está guay. Lo cual está guay. Que es un poco de impro. Bien. Así que... ¿Y este mando que me has traído aquí? Ese mando es un mando que ojalá existiera. Vale. Que vas a utilizarlo para pausar el tiempo. Ok. Y para rebobinar. Vale. Entonces vamos a crear situaciones. Ok. Una situación. Y tú vas a decir un mito. Vale. En el cual yo voy a interactuar utilizando ese mito contigo. Vale. Habrá un momento que al ser un mito, tú puedes reaccionar en plan mandándome a la mierda.
Ok. O simplemente pausarme, Ujú. explicar aquí a nuestros viewers qué estoy haciendo Vale. y rebobinamos y metemos otro mito, Vale, me parece guay. ¿vale? Tú tienes los mitos en la cabeza, Sí. tú eliges el que tú quieras, Vale. me lo dices al oído, así que no sepan. Vale. Yo lo interactúo, Ajá. me pausas, dices el mito y lo compartes con mis viewers, con nuestros viewers. Vale. ¿Se entiende? Se entiende. ¿Se entiende? Esperemos que sí. Bien. Vale. Vale, pues vamos allá. Nos apartamos si quieres el micro para que yo te diga Vale, el claro. mito. Venga, ¿Sí? Vale. Bien. Lo tenemos. He tenido Lo que tenemos. decir que sí porque nos estamos enrollando mucho. Sí. Vale, lo que tenemos. haremos también es, si te parece, el escenario puede ser como ¿Quieres que hagamos una primera cita? Venga, Nos hemos conocido en una aplicación. ok. Vale, nos hemos conocido en una aplicación, es una primera cita. Hemos hablado, nada, 2 días. un par de días, sí, eso de, ¿qué tal? ¿Tú qué haces? ¿Yo qué hago? Bla, bla. Bueno, ya sabes, lo típico del Lo típico principio. quizá, ay, no quiero tener chat eterno, quedemos mañana. Sí. Y que al principio también hay que decir, pequeño inciso, cuando tienes varias citas y tal, ya sea para sexo casual o sea algo más significativo, el copy-paste de todo de... Ay, me encanta el copy-paste. Vale, ¿y a qué te dedicas? ¿Y qué haces? ¿Y qué te gusta? ¿Y qué no sé qué? ¿Y qué aficiones tienes? Es como, bueno, sí, otra vez te vuelvo a contar lo mismo. Que al principio mola y después te cansas. Eso ya lo hablaremos en el episodio de apps. De apps. Yo tengo que dar un inciso que sí que es verdad que yo tenía una nota en el móvil. Y yo la copiaba y la enganchaba. Dios, eso es el copy-paste. Literal. Literal. No. Válgame. Pasaba de contar la misma historia a 7 chicos al día. Es que claro. Llámame popular. En fin, vale, la tenemos, ¿no? Vale, genial. Vale, Uy. Vale, estoy pensando cómo, pero bueno, no pasa nada. Va, saldrá. Vale. Y si no, es un buen intento. Piensa en personas que encajen con este mito que has conocido en tu vida. Ok. Vale. You get it? I got it. Tan, 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 Vamos allá, lo que salga. Sí. Acción. Hola. Buenas, ¿qué tal? Hola. Un placer. Igual, ya quería conocerte en persona. Sí, yo también. Sí. Pues, ¿quieres algo para tomar? Sí, no sé, ¿una cerveza? Venga. Perdona, 2 cervezas. Gracias. Y bueno, cuéntame un poco de ti, ¿qué haces? Bueno, pues yo soy psicóloga, Mm. sí, y también sexóloga, y tengo un podcast, de hecho. Ostras, sí. Sí, con un amigo mío, es genial. Bueno, psicóloga, no me vas a analizar, ¿no? No, no trabajo gratis. Entonces, sí, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Yo trabajo en un escape room. Pero bueno, soy Ah, camarero también. Una cafetería. muy Bueno, bien. tampoco es importante, pero Vale, qué guay. pero sí. Muy bien. ¿Y vives por aquí, por la zona? O... Sí, a un par de calles. Sí, qué bueno. sí, era cómodo quedar por aquí. Qué guay. Pero no por nada. Bueno, Ya sabes, en plan. después de 2 cervezas ya me lo dices. Bueno, o sea, en plan, nada, que era fácil, era cómodo, sí. Claro, al final Bien. estas apps es para eso, para estar cómodo, ¿no? Fácil. Sí. Espera un segundo. Pip. A partir de ahora, Carlos va a hablar con acento británico. Porque vamos a jugar así también. Pip. Entonces, me estabas diciendo que vivías por aquí cerca. Sí, vivo por aquí cerca, sí. Qué bien, Sí. sí. Yo en verdad no soy de aquí, no sé si se me nota por el acento. Se te nota un poco. Sí, bueno, a veces me pasa. Y nada, entonces, como estoy aquí solo unos días, pues la verdad era pues para conocer a algunas chicas y que me enseñaran un poquito aquí pues, el lugar. El lugar, vale. O sea, estás buscando amigas. Bueno, conocer un poquito todo el tipo de cultura, ¿sabes? Vale. Uh-huh. Porque entiendo que estás soltero en tu país. Sí, claro. Sí, no, yo soltero siempre.
Ah, no has tenido pareja últimamente. Sí, tuve una hace una semana, pero rompimos. No fue nada importante, pero rompimos y decidí pues irme de viaje para explorar y disfrutar de la vida. Vale, ok. O sea, hace como una semana que cortaste con tu novia. Ajá. Ah, ok. ¿Y fue una ruptura guay? No, bueno, estaba un poco loca. Ah, vale, ok. Sí. Pip. Lo siento, es muy complicado. Bueno, supongo que ya todo el mundo ha podido ver que Carlos está funcionando desde el mito de huir, ¿no? Desde el intentar conectar con otra persona para sentirse mejor y de no tener que, pues quizá, enfrentarse al dolor que le ha generado esta ruptura, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que Carlos, a pesar de que no se va a mover, yo le voy a decir a la oreja otro mito y va a tener que seguir interactuando conmigo, pero con este nuevo mito. ¿Con el acento británico también? No, ahora vamos a poner un acento francés. Hijo de puta. Esto va a ir para tu vídeo, no sé qué, que envías a la gente de presentación como actor. Perdón, es demasiado divertido. Vale, entonces, te voy a decir, bueno, te dejo moverte y te digo al oído. No, profesional perdón, profesional ante todo. Perfecto. Vale, un segundito. Genial. Play. So, entonces, me estabas diciendo que tú eres aquí de siempre. Sí, soy de por aquí, la zona, sí. Ah, qué bueno. Había pensado darte una sorpresa porque llevamos hablando un par de días y como estoy aquí poquito. Perdón, pensaba que eras francés. Pardon, ouais, c'est français, excuse-moi. Había pensado que, es verdad, se me había olvidado. Llevo aquí poquito tiempo y había pensado que como eres tan guapa, podíamos ir a cenar a un sitio muy bonito y he visto que hay unos barcos que van directamente a Mallorca y podríamos pasar el fin de semana juntos. La verdad que yo no busco sexo casual porque tengo amigos que han tenido como muchos problemas de salud por tener eso. Ajá. Entonces lo que realmente estoy buscando es alguien, pues, la madre de mis hijos. Ajá. Pip. Bueno, obviamente aquí hay el mito de las ITS, pero bueno, también hay un mito importante, bueno, perdón, un tema importante, una red flag de la hostia, que es un love bombing increíble. ¡Love bombing! Ya puedo moverme, que esta es la última impro. Ya te puedes mover, sí. Era un love bombing increíble. Era un love bombing increíble. O sea, un momento, me acabas de conocer, ¿qué dices de ir un fin de semana juntos? A ¿sabes? Mallorca. Que hay gente que Qué sí loco, que... A mí eso en verdad nunca me ha pasado. A mí tampoco, la verdad. Cari? Cuando quieras. Pero sí, es un love muy increíble. Y bueno, con esta impro tan maravillosa de nuestro actor favorito, Carlos. Bueno, por favor, esta directora Laura. Gracias. Nos despedimos por hoy. Sí, siempre nos quedará otro capítulo más adelante. Esperamos veros en la próxima. Acordaros, como siempre, café, sexo y drama. ¡Chao! ¡Chao! ¡Mamá! Muy divertido tus acentos. Ay, hija de...